Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos en jueves, por supuesto, arrancando con todas las noticias. Quédese con nosotros. Y así damos paso a las noticias. Vea usted cómo ha causado una gran controversia dentro del sector político y también empresarial. Esto por el comunicado que ha girado ya el COEP. Y específicamente ha sido este barómetro que ellos han presentado sobre los resultados electorales correspondientes al mes de julio del 2025, en el que participaron 639 empresarios de todo el país, en la que señalan que no hay plena confianza al proceso de los comicios generales y que ha aumentado la corrupción en este gobierno. Y ustedes se preguntarán, por supuesto, qué contiene este informe que entregaron las autoridades del COEP este día en torno al proceso electoral. Vean ustedes, aquí están puntuales algunos de los escritos que fueron plasmados ya durante este barómetro, donde aseguran que el 77.93% de todos los empresarios creen que ha aumentado la corrupción en los últimos años. Por otra parte, el 84.51% de todos los empresarios no confían plenamente o parcialmente en el proceso electoral de noviembre. Además, el 96.2% de los empresarios consideran crucial el resultado de las elecciones del 2025 para el triunfo de sus negocios. Además, el 94.8% de los empresarios consideran necesario un cambio de gobierno. Asimismo, el 62.5% de todos los encuestados son de las micro y pequeñas empresas. Además, los empresarios demandan al nuevo gobierno que priorice la generación de empleo formal en el país. Y finalmente aseguran que el 71% de todos los empresarios creen que la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria en el Congreso Nacional generará pérdidas de empleos. Pero ¿qué pasa con lo que ellos publicaron acerca de los candidatos? De los cuales un 73.2% de todos los empresarios encuestados están demandando a todos los presidenciables que se unan a la honestidad y también a la transparencia de las próximas elecciones a desarrollarse el 30 de noviembre en el país. Aseguran también durante este mismo informe que ellos consideran que tienen una mayor receptividad hacia el sector privado el presidenciable Salvador Nasralla con un 48.8%, seguido de Narrias Fura con el 30%, Rixi Moncada con un 3.8%, y Nelson Ávila con un 2.35%. Estos datos, por supuesto, han sido por parte de las autoridades del COEP, quienes han presentado este día el barómetro electoral que corresponde, como ya bien lo dice aquí, al mes de julio del 2025, donde participaron 639 empresarios de todo el país. Estos datos, por supuesto, han generado mucha controversia, como les mencionaba anteriormente, y no tardó en responder claramente a través de las redes sociales el ministro de la Secretaría de Finanzas. Estamos hablando del señor Cristian Duarte, quien publicó la encuesta presentada hoy por el COEP. Honduras refleja el anhelo de la cúpula empresarial por regresar a los gobiernos que privatizaron y concesionaron todo para beneficio de las 10 familias. Con Juan Orlando recibieron fideicomisos, alianzas público-privadas, concesiones ilegales, cuencas hidrográficas, 40 decretos de exoneraciones e impunidad fiscal, el oligopolio de la energía eléctrica. Además, por supuesto, cita otras situaciones de las cuales aseguran fueron beneficiadas por parte del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández en la administración anterior, como las sedes, la ley de empleo por hora y los privilegios en compras y contrataciones del Estado, mientras el pueblo pagó con sudor, sangre, pobreza y migración, asegura. Este documento también, o el escrito que él puso a través de su red social en X, anuncia que con la presidenta Xiomara Castro el 86% de las micro y pequeñas empresas ha recibido el presupuesto de inversión pública más grande de la historia al servicio del pueblo, de 97 millones en 2025.
Además que se logró una reducción de la pobreza en un 10.7% y de la pobreza extrema en un 13.6% entre el 2021 y 2024. Por otro lado, también aseguran que entre el 2021 y el 2024 la inversión nacional creció un 37%, pasando de 132.000 a 186.000 millones, y la inversión extranjera creció 72%, pasando de 800 a 1.309 millones de dólares. Además que la tasa de desempleo se redujo del 8.9% en 2021 a 5.2% en 2024. Los desocupados se redujeron en 150.000 y el empleo precario, el subempleo, tuvo una reducción histórica de 857.000 trabajadores al recibir contratos por jornada completa o un incremento salarial, asegura el ministro de Finanzas, Cristian Duarte. Asimismo, que la inflación se ha reducido en un 9.8% en el 2022 a 3.88% en 2024. Asegura también, hoy tenemos el riesgo país más bajo de los últimos 5 años, 3.11%, certificado por Moody's, un programa con el Fondo Monetario Internacional, la colaboración estrecha también de la banca multilateral, reservas internacionales más que suficientes, y se adjudica el 100% de la demanda de divisas. Es claro que no les interesa el bienestar de las familias hondureñas, sino sus negocios y los privilegios, puntualizó el señor Cristian Duarte, ministro de Finanzas del país. Esto en respuesta a este barómetro que presentó el día de hoy el COEP, donde él ha puntualizado los logros, asegura, durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y donde se han logrado avances, asegura, significativos, contradiciendo a lo que mostraron este día los empresarios. Y nos mantenemos en el tema porque tras esta publicación del Barómetro Electoral 2025 del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en la que se expone, como ya lo vimos, la desconfianza del sector empresarial en el proceso electoral, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés también difiere de esta postura, asegurando que ya existe tranquilidad de que habrá elecciones transparentes el próximo 30 de noviembre. Hemos tenido unos tiempos difíciles, mucha incertidumbre, gracias a la madurez de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, que por medio de los técnicos que ellos tienen han logrado un acuerdo. Para nosotros ya estamos con más tranquilidad, especialmente después de la confirmación de la señora Presidenta de la República, el señor Presidente del Congreso, que lo vamos a tener elecciones limpias y transparentes, y el ambiente político que estamos viendo ahorita da para tener tranquilidad. Esperamos eso no cambia, esperamos mantener el diálogo entre todos los partes que manejan las elecciones, para que siempre buscar la mejor manera para que mantener. Cambiamos completamente de información. Los diputados del Congreso Nacional votaron por unanimidad de votos para que se ampliaran los tiempos para la adjudicación del sistema de transmisión de resultados preliminares TREP hasta el 30 de agosto. Esto como respuesta a la solicitud que había por parte del Consejo Nacional Electoral. El 30 de agosto fue la extensión del tiempo que aprobaron los diputados del Congreso Nacional para que se continúe con la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, y de esta manera se pueda continuar con el debido cronograma electoral. En tanto, habrá una prórroga para el listado definitivo del censo hasta el 30 de septiembre y la división geográfica hasta el 20 de este mismo mes. Hoy logramos aprobar primero el dictamen por unanimidad, y después por unanimidad todas las bancadas hemos aprobado el decreto donde se establece que se le dispensa el plazo y se prorroga para el 30 de agosto para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares al Consejo Nacional Electoral.
También le dimos una prórroga al plazo para el listado definitivo hasta el 30 de septiembre. Y para la división geográfica, el 20 de septiembre. Lo aprobamos tal como ellos lo enviaron, sin ningún cambio aquí, sino que en armonía. Lo que se aprobó este día, a criterio del diputado Marco Midense, es algo necesario para que los concejales del CNE continúen trabajando en tiempo y forma y no sean interrumpidas las elecciones del próximo 30 de noviembre. Revisamos minuciosamente, no quisimos cambiar nada para efecto de no modificar el cronograma electoral. Varias cosas que se aprobaron hoy, entre ellas y la más importante es dispensar del plazo que ya venció para adjudicar la transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP, hasta el 14 de agosto. No obstante, dimos un plazo hasta el 30. Creo que, además de ello, con lo que es la conformación del censo definitivo y la división política geográfica, es decir, los centros de votación, lo que le damos al pueblo hondureño es garantía de que no hay ningún obstáculo para que las elecciones del 30 de noviembre se verifiquen sin problema, sin óbice, y de que todos podamos decir que hay certidumbre que habrán elecciones en este país. Mientras el diputado Nelson Leiva argumenta que con estas acciones demuestran el compromiso que se tiene para seguir logrando acuerdos en pro de la democracia. Yo creo que es importante y hay que aplaudir la actitud de los consejeros que han podido lograr el consenso y poder superar esta etapa que nos estaba llevando a una crisis institucional y darle la certeza al pueblo hondureño que el próximo 30 de noviembre va a haber elecciones transparentes. Lo que expresó el consejero Marlon Ochoa en su momento, en su intervención, ha quedado demostrado. Quienes estaban equivocados solo eran ellos, porque no podemos regresar al pasado. Cuando tuvimos un proceso transparente en el 2021, no podíamos regresar a un proceso, el 2017, donde no le daba la certeza al pueblo hondureño de respetar la voluntad popular. En conclusión, la agenda aprobada en el Congreso Nacional se trata de la extensión del tiempo para la adjudicación del TREP hasta el 30 de agosto, la conformación del censo definitivo y la división política geográfica de los centros de votación. Y la verificación humana que se exige en el conteo será corroborada por los miembros de mesas receptoras. Luego de la aprobación de este aplazamiento del tiempo para la adjudicación del sistema de transmisión de resultados preliminares, algunos sectores manifiestan que sienten temor en materia de la logística necesaria para desarrollar el proceso electoral del mes de noviembre. Con cámara de Walter Pérez, les informa César Eusena. Mientras tanto, vea usted, solamente la empresa Smartmatic, quien ha sido señalada en Estados Unidos por presuntos sobornos en procesos electorales internacionales, es la única que podría participar nuevamente en Honduras con el manejo de este sistema de transmisión de resultados preliminares TREP, donde los sectores políticos también están expresando su preocupación y piden transparencia en este proceso de licitación. Gabriela Plata nos amplía más de esta noticia. La sombra de la duda se cierne sobre la empresa que podría manejar la transmisión de resultados electorales preliminares en Honduras, luego de que Estados Unidos presentara graves acusaciones de presuntos sobornos contra la empresa Smartmatic relacionados con pagos ilícitos a Tibisay Ramírez, expresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y Juan Andrés Donato, exfuncionario electoral de Filipinas. Durante los comicios de 2015 y 2017, sectores de oposición han alzado la voz. Nos preocupa, y esto en Estados Unidos, pero también esta empresa está vinculada a cierta alteración de la voluntad popular en Filipinas, y nos preguntamos por qué será que no hay más empresas ofertando. Ese es un tema técnico que yo lo desconozco, y sí nos preocupa definitivamente que se esté diciendo que, por ejemplo, sobornaron a funcionarios del poder electoral en Venezuela para poder alterar la voluntad popular, y nosotros no queremos que esto pase en Honduras. Esperamos. Por su parte, Julio Navarro, ex consejero del CNE, señala que si bien la armonía actual dentro del Consejo ha sido clave, podría romperse en la elección de la empresa encargada del TREP. La adjudicación de la compañía que va a hacer la transmisión de los resultados preliminares, eso puede ser conflictivo, pero hay que apegarse a lo que dice la ley de contratación del Estado. Puede hacer que algunos partidos descalifiquen unas compañías
y otros otra. Desde el oficialismo aseguran que no existe ninguna afinidad directa con Smartmatic, aunque la empresa ya ha sido contratada anteriormente para operar sistemas biométricos en las elecciones de 2024 y el TREP en las primarias de 2025. Nosotros no tenemos ninguna preferencia sobre este en particular, pues son las empresas libres de presentar sus ofertas en el Consejo Nacional Electoral en el tiempo y en la forma que la ley establece y que cumplan los requisitos. Es el Consejo Nacional Electoral al final quien elige las empresas en base a los requisitos que ellos están estableciendo. Nosotros no tenemos ninguna empresa favorita o que queramos que gane las licitaciones. El próximo 14 de agosto, el Consejo Nacional Electoral recibirá oficialmente las ofertas de las empresas interesadas. Ese día se conocerá si Smartmatic vuelve a competir por el contrato o si las acusaciones internacionales la dejan fuera del juego. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Hacemos una breve pausa, pero al volver le comentamos que se eleva el costo del maíz y el frijol por la escasez en la reserva de los granos. Ya volvemos. La desconfianza en el sistema electoral ha marcado cada proceso. Por ello, sectores sociales y económicos piden a la población hondureña salir a votar masivamente, como única forma de cerrar las puertas al fraude. No obstante, Lester Ramírez, director de UDPAS, menciona que la presencia de observadores internacionales podría ayudar a disipar temores y aportar mayor transparencia en este próximo 30 de noviembre. ¿Tienen confianza de los candidatos? Sí, porque hay mucho, se puede decir, corazoncitos políticos, lo que posiblemente no haya mucha confianza en los resultados todavía, por eso es que todo el mundo se va a preparar para ser observadores, veedores. Creo que los partidos políticos, los miembros de las mesas, las juntas receptoras, va a haber mucha capacitación y todo el mundo se va a querer cuidar sus espaldas. Hay ojos internacionales, hay personas que están viendo la confianza, la legitimidad de las elecciones y eso demuestra de que Honduras no está sola, ni la población está sola, pero al final somos nosotros que tenemos que decidir a través del voto y eso es el mensaje que mando a toda la audiencia y bueno, que todo el mundo salga a votar y a defender ese voto. Por su parte, el analista político Marlon Arévalo advierte que el ambiente no es democrático y que solo la presión ciudadana puede revertir una tendencia que busca consolidar que el partido de gobierno continúe en el poder. Va a existir democracia si en realidad todos como hondureños ejercemos el sufragio, si salimos a ejercer nuestro voto, porque recuérdese que últimamente con los acuerdos políticos que se han hecho, prácticamente vemos de que hay una línea para que el partido en el poder siga gobernando, pero si usted observa la opinión pública y usted entrevista a las personas y les pregunta qué opinan, en realidad están en desacuerdo con este gobierno. Se siente un ambiente democrático, se siente un ambiente de tensión y esperemos que en realidad los hondureños comprendan. Escojamos las mejores personas para que no vaya a suceder lo que está sucediendo en el circo romano llamado Congreso. Mientras tanto, Fernando García, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, insta a los políticos a presentar propuestas concretas para generar empleo. Además, agrega que los votantes deben exigir con firmeza planes claros a los diferentes candidatos presidenciales. Creo que lo importante ahora es trabajar estas propuestas que se tienen con los candidatos presidenciales, ya que pues el gobierno está por finalizar y tocará al próximo gobierno que inicia en enero del próximo año y inevitablemente ver cuáles son las políticas que se podrán aplicar. Entonces creo que le toca a los hondureños exigirle a los candidatos, tanto a diputados como a presidentes y alcaldes también, qué políticas van a implementar en favor del empleo y en base a eso poder analizar por quién ejercer el voto el 30 de noviembre, que eso también así va a ser. El 30 de noviembre vamos a tener elecciones y la gente va a votar masivamente. Conforme avanza el proceso electoral, la incertidumbre crece más entre la población hondureña. En cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y en torno a lo que puede pasar en el proceso electoral durante, lo que va sucediendo en estos días para que ya lleguemos a este 30 de noviembre, también nos informa la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, que ya se suscribió el acuerdo administrativo con la misión de observación de la Unión Europea para las elecciones generales 2025. Un paso más hacia los comicios participativos transparentes y confiables, ha dicho la presidenta del CNE, Cosette López. Y a propósito también ustedes podrán ver esas declaraciones que ha emitido la consejera Ana Paola Hall
a través también de una entrevista que se hizo a nivel internacional, donde ella asegura que está calificada para poder presidir estas próximas elecciones generales, pero que además ha interpuesto la renuncia ya ante el Congreso Nacional, ya que se garantice la logística del proceso electoral, la conectividad de los centros de votación y el traslado de las maletas electorales, que estas cumplan con los tiempos del cronograma luego de tanto atraso y confrontación. César Uceda, usted está con él a esta hora. Buenas noches. Por muchos años ha sido víctima de extorsión. Bien, muchas gracias. Así es, licenciada Yanet Flores, televidentes a nivel nacional, ya luego que ha sido aprobado este aplazamiento para aquellas empresas que van a participar en el sistema de transmisión de resultados preliminares o TREP. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que viene ahora? El del diputado Bartolo Fuentes nos habla sobre este particular. Diputado, ¿qué se viene ahora? ¿Qué se aproxima ahora, previo a las elecciones de noviembre? Bueno, una de las primeras preocupaciones es que el CNE pueda adquirir toda la logística necesaria a tiempo. Por ejemplo, no me gustaría a mí saber que porque los lectores biométricos no se empacaron o no estaban a tiempo, no llegaron al departamento del Empira. Y entonces tuve que hacer selecciones sin lectores biométricos. Esa es una de las preocupaciones que debe haber, la logística. Digo eso como ejemplo, pero podría ser la conectividad, ¿ya? Que no se pudo transmitir los datos cuando correspondía porque no había señal, ¿ya? Entonces esa logística es importantísima. Nosotros queremos tener los resultados lo más pronto posible para disipar dudas en la ciudadanía. La garantía, diputado, que no va a ocurrir lo de las elecciones del mes de marzo. Precisamente. Mire que las elecciones del mes de marzo, todo el mundo dice que no llegaban las maletas electorales. Y el problema no era el transporte. La verdad, todo el mundo se centra en el transporte. Si del Infop a la Kennedy se puede llegar en 10 minutos a pie. La fila de soldados podían haber llevado la maleta. No era eso. El problema es que las maletas no las tenían completas. ¿Ya? ¿Qué faltaba en las mismas? Bueno, que explíquenos del CNE. Yo no quisiera que el día de las elecciones se retrasa la votación porque faltó la tinta, porque no llegó listado. O sea, todo esto de la logística, ¿verdad? Es clave, es importantísimo. Nos tranquiliza un poco el hecho de que en septiembre asume la presidencia del CNE una de las consejeras que ya tiene experiencia en elecciones generales. Ojalá y ponga todo su empeño en que con lo que ella ya aprendió en el 2021, ¿verdad? Este tipo de preocupaciones pues, ¿verdad? No tengan cabida. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado, licenciada Yanet Flores, televidentes, esa es parte de la preocupación que ha mostrado el diputado Bartolo Fuentes, que el tema de la logística sea ahora el retraso para que no se pueda cumplir con los tiempos del cronograma electoral. Yo continúo con ustedes en el estudio principal. Buenas noches. Buenas noches, gracias César Uceda por el informe. Ahora bien, vea usted el pronunciamiento también que ha emitido el Colegio de Periodistas de Honduras a través de su cuenta en X, haciendo justamente una denuncia donde asegura: exigimos la intervención del Ministerio Público, ya comenzaron a cerrar los medios de comunicación. El Colegio de Periodistas de Honduras hace este llamado, aseguran ellos, debido a que de forma urgente al Ministerio Público para que de oficio procedan conforme a la ley en contra del señor Carlos Llopis, miembros del Partido Libre en la ciudad de Puerto Cortés, quien de forma descarada y con un claro irrespeto a la ley llegó, aseguran ellos, a cerrar, vea usted, un medio de comunicación a punta de cadenas y candados. Eso es lo que han mencionado, a punta de cadenas y candados, a través de lo que han dicho ellos en este comunicado. También ellos aseguran que, como si fuera poco, colocó un rótulo con la leyenda "Canal cerrado por hablar". Ahí hay una
mala palabra, hacemos un llamado a la Fiscalía a hacer las investigaciones correspondientes y hacer que caiga todo el peso de la ley, asegura él. Personas, además, dice, como el citado individuo que se cree ser acreedores de un burdo poder y de una inexistente autoridad. A continuación recogemos la denuncia y las evidencias, asegura él, donde pues está citando ya del periodista Cristina Joel Rowe, quien sería la involucrada. Buenas tardes, compañeros. Juan Carlos, expresamos nuestra preocupación por la que nos sucedió al día miércoles 6 de agosto, luego que opináramos en nuestro programa situaciones que están dando dentro de la empresa, que se están dando dentro de la empresa nacional portuaria por parte del Partido Libre, y que llegara el señor Carlos Llopis a nuestras instalaciones a poner un candado, ofreciéndonos y prácticamente amedrentándonos en el ejercicio de nuestro oficio periodístico. Eso es lo que ha mencionado. En ese sentido, también ellos han dicho que pues van a tener que recurrir a todas las instancias y piden, por supuesto, al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a Rixi Moncada, y sobre todo dice a nuestros compañeros de la Asociación de Prensa, al Colegio de Periodistas, que no permitamos esta situación de algunos abusos, esta condición de amenaza en la que vivimos expuestos. Vea usted, un medio de comunicación que ellos aseguran ha sido cerrado por emitir su opinión en un programa. Eso ha sido el comunicado por parte del Colegio de Periodistas de Honduras. Y por supuesto los miembros de este gremio periodístico se siguen pronunciando respecto a esto que ellos aseguran se trata de una persecución política también a todos los medios de comunicación. Berenice Amaya, usted en este momento se encuentra con el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Buenas noches. Muchas gracias. Me acompaña Osman Reyes, expresidente del Colegio de Periodistas, para que él nos amplíe información en torno a esto que sucedió en Puerto Cortés. Ya han cerrado un medio de comunicación. El Colegio de Periodistas ha dicho al Ministerio Público que tome cartas en el asunto. ¿Cómo valora usted esto, licenciado? Creo que es correcto. El Ministerio Público tiene que abrir una investigación. Lo que vemos aquí es un acto de intolerancia de un ciudadano que, independientemente del partido político al que pertenezca, ha cometido la violación de varias leyes y tratados. Aquí se ha violentado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también algunas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la legislación hondureña. La ley de emisión del pensamiento es clara y categórica en que es punible cualquier acto de cierre de medios de comunicación. Aquí entonces lo que viene es que el Ministerio Público cite a este ciudadano y luego de una investigación proceda a hacer la acción penal que corresponde. Esto es un acto de intolerancia, esto es más de la misma intolerancia que hemos venido viviendo, como estas pancartas que pusieron en algunos lugares de la capital de la República, como vimos allá en la ciudad de Danlí, donde también allí fue el alcalde que cerró una radioemisora. Todo esto es constitutivo de delitos y el Ministerio Público tiene que actuar. Bueno, precisamente en este caso usted me comentaba que esta persona tampoco no es una autoridad, quien además puso un rótulo fuera de lugar. Sí, por eso no podemos calificarlo como un hecho de Estado, como una acción de represión del Estado. ¿Por qué? Primero, si hay una cartulina que dice una vulgaridad, no es una comunicación oficial. Si esta persona no es una autoridad, un alcalde, un secretario de Estado, un fiscal, inclusive un agente de policía, entonces no se puede considerar que eso es un acto del gobierno. Esta es una persona que se molestó por algo y que fue a cometer este acto. Ahí hay intimidación, hay amedrentamiento, hay hostigamiento y hay violaciones y debe ser castigado como dice la ley. Pero no podemos decir que es un acto de Estado, aunque el ciudadano sea del Partido Libre, no entra dentro de la categoría como para decir que es el Estado hondureño el que está haciendo esta acción. Licenciado, sabemos que usted también da clases aquí en la UNA. ¿Qué le diría a esas futuras generaciones?
Bueno, eso es lo que nos estamos enfrentando. Estamos viviendo momentos críticos en el periodismo nacional. La intolerancia, el irrespeto son constantes y por lo que nosotros vemos va a ir en escalada. Por eso tenemos que blindarnos siempre con mucha valentía, con mucho respeto y sobre todo con mucha firmeza para hacer nuestro trabajo. Cuando uno le asiste la razón, uno siempre va a salir adelante. Y esto y otras cosas que pueden venir son parte del día a día del periodismo. Muchas gracias a Osman Reyes, expresidente del Colegio de Periodistas, quien nos amplía esta importante información. Retorno al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, gracias Berenice por ese informe. Ahora bien, les tengo buenas noticias. Usa tu app Pumapris en estaciones públicas. Y retomamos las noticias. Los productores agrícolas en la zona norte del país expresan su preocupación ante la alza en el costo del maíz y el frijol, lo que podría obedecer a una escasez en las reservas de estos granos, aunque con la llegada de las lluvias esperan que en septiembre haya una buena cosecha. La carga de maíz actualmente tiene un costo superior a los 1.200 lempiras a raíz de la escasez que la falta de producción nacional ha causado, y el mismo panorama tiene el frijol, que se cotiza en unos 4.000 lempiras la carga. Los productores agrícolas consideran que incluso las reservas se están agotando y por ello los precios de estos granos básicos se han disparado. En estos momentos prácticamente no tenemos cosecha. Y la producción, las reservas que teníamos de la cosecha del año pasado, pues en estos momentos ya, digamos, ha bajado el inventario, por expresarlo de una manera. Entonces, al haber menos producto de oferta, entonces el precio tiende a subir, pues es una cuestión de oferta y demanda, ¿verdad? Por su parte, las autoridades de Senaos Copeco anunciaron el fin de la canícula y con la llegada de las lluvias se avisora una luz al final del túnel, en la cual los productores mantienen su esperanza de que en septiembre puedan recoger una buena cosecha. Sí, ya estamos culminando la fase de canícula, que es el periodo donde tenemos una disminución en cuanto a la cantidad e intensidad de precipitaciones, y la atmósfera ya está adquiriendo mayor humedad. Esa tendencia es la que vamos a estar teniendo estos próximos meses de lluvias y chubascos fuertes en horas de la tarde y con vientos racheados y también intensa actividad eléctrica. Se estima que Honduras importa unos 3 millones de quintales de maíz y 600,000 quintales de frijoles cada año, necesarios para abastecer los mercados a nivel nacional y garantizar la seguridad alimentaria ante la fragilidad productiva del país. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. En tanto, el secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, desautoriza cualquier incremento también al precio de la carne de pollo y asegura que podría ir incluso a la cárcel todo empresario o comerciante que lo haga sin una justificación. Ante los incrementos injustificados que se han registrado en la carne de pollo en los mercados populares de Tegucigalpa y San Pedro Sula por parte de algunos comerciantes, el secretario de Desarrollo Económico se reunió con el representante de una de las empresas que distribuyen este producto para desautorizar cualquier aumento y anunciar drásticas sanciones. Y el hecho de establecer categóricamente, cuando haga uso de la palabra el señor Juan José Cruz, de que no existe tal incremento, que aquí estamos levantando un acta y se va a continuar con el proceso investigativo para trasladar este caso al Ministerio Público, porque ya estamos hablando de una cuestión reiterada, primero aquí en Tegucigalpa y luego en San Pedro Sula, de documentos que han sido elaborados de manera falsificada. El representante de la empresa distribuidora de la carne de pollo aseguró que son los especuladores quienes hacen excesivos incrementos a los productos, los cuales terminan afectando a los productores. Porque hablando casualmente de la especulación, sucede que de repente el incremento son 50 centavos y en la calle aparece 1 o 2 lempiras el incremento. Entonces el tema especulativo también le hace mucho daño no solamente al consumidor, sino que también al productor. Por su parte, el director de Protección al Consumidor asegura que todo empresario o comerciante que realice incrementos a productos de la canasta básica sin justificación podrían incluso llegar hasta la cárcel. Esto es de manera inmediata.
y todo aquel que le esté incrementando allá en San Pedro va a ir al mamo. Hoy, como le digo, la impunidad no puede reinar en Honduras y la justicia social que todo hondureño espera, la estamos haciendo en los productos de la canasta básica y ustedes lo ven en el precio del huevo. Ya nosotros estamos haciendo historia en Honduras. La Dirección de Protección al Consumidor tiene 600 expedientes de empresas y comercios que han abusado de los derechos de los consumidores, de los cuales 400 serán enviados al Ministerio Público en las próximas horas para iniciar el proceso judicial en contra de ellas. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Bien, y así les informamos a ustedes lo que recientemente acaba de publicar a través de su cuenta en X ya el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, quien ha informado que se encuentran 2 elementos policiales heridos tras un enfrentamiento armado con delincuentes. Él asegura, en un enfrentamiento con sujetos armados, 2 funcionarias policiales resultan heridas en Jacalepa, El Paraíso. Nuestras compañeras ya están recibiendo atención médica. Se ejecutan operaciones de búsqueda y captura en la zona del incidente. No permitiremos que criminales ataquen a los agentes de la ley. Así lo ha indicado ya el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, donde son 2 policías mujeres, entonces entendemos las que han resultado heridas después de este enfrentamiento entre policías y también criminales en la zona de El Paraíso. Ellos están saturando toda la zona para poder dar con el paradero de esos delincuentes que atacaron en contra o fueron en contra de la vida de nuestros policías, asegura el ministro de Seguridad. Bueno, la delincuencia, por supuesto, sigue nuevamente y nos está mostrando esta cara en nuestro país. Empresas millonarias logran atraparlos, así es, los rostros más buscados del país siguen libres, a pesar que las autoridades policiales también han ofrecido sumas altísimas por su captura. ¿Qué estará fallando? ¿Se están usando bien estos fondos? Les mostramos aquí algunos de los casos más polémicos con los nombres de quienes siguen prófugos de la justicia. Honduras enfrenta una paradoja entre el éxito y la crítica. Aunque el gobierno confirma haber pagado sumas millonarias en recompensas, los rostros más peligrosos del país siguen prófugos, que encabeza el Porky, líder de la MS-13, y el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez. Ellos están debidamente capacitados para realizar el tipo de investigaciones, pero si dentro de su rubro tienen eso, de pagar recompensa para que den información, hombre, es parte de una política que ellos han implementado en este nuevo sistema de seguridad, y la verdad que no sabemos si realmente les está dando resultado o si realmente las personas que dan información reciben esas recompensas. Uno de los casos más polémicos es el del general retirado Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, acusado por el asesinato del joven Isi Obed Murillo durante las protestas tras el golpe de Estado del 2009. La recompensa por su captura inició en 5 millones de lempiras. Hoy ya ascienden a 15 millones y aún no ha sido localizado. Pero el caso del Porky, cabecilla de la Mara Salvatrucha, la recompensa es de 5 millones de dólares. De hecho, de este listado hemos capturado a 2 personas, se tuvo que actualizar. Es una estrategia que las policías del mundo utilizan y podemos decir que son muy efectivas. Sí, hemos pagado. Por eso le digo, son muy efectivas. Lo hace el FBI, puede ser la Policía Nacional. Es efectividad. Claro que hemos logrado mucho. Hemos logrado mucho. No tengo el dato, pero se han hecho muchos pagos de información. Sin embargo, analistas como Elvin Carrillo piden más transparencia y fiscalización. Por un lado, hay que mantener en reserva precisamente la información de la persona que solicita el pago de una recompensa para evitar precisamente represalias en contra de él. Por otro lado, sí deben de existir informes y reportes administrativos y contables de las recompensas que se hayan pagado. La Policía Nacional, por su parte, presentó un informe en el que identifica al menos 10 hondureños altamente peligrosos, por quienes actualmente se ofrecen millonarias sumas, pero pese a los incentivos, ninguno ha sido capturado. El debate del
tema continúa generando controversias mientras los prófugos siguen libres. La medida de ofrecer recompensa para poder ubicar a un prófugo de la justicia ha sido efectiva en muchos casos, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez, y en el caso del general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, esperan que no sea la excepción. Con imágenes de Elvis Zambrano les informó Walter Pérez. Pero las millonarias recompensas no solamente se están dando a nivel nacional, también se ha unido a las mismas, vea usted, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Así como lo está viendo, ya se ha elevado esta cifra histórica. 50 millones de dólares están ofreciendo las autoridades estadounidenses por encontrar a Nicolás Maduro. Y es que el fiscal general de Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de estos 50 millones de dólares por la información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela. Estados Unidos ha acusado a Nicolás Maduro en 2020 durante la primera presidencia de Donald Trump por los delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero del 2025 la actual administración aumentó la misma por su captura a 25 millones de dólares. Además, ya ellos han compartido a través de sus redes sociales videos en el que describen que esta recompensa ha sido histórica y donde califican además a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ellos aseguran que Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cártel del Sol para introducir drogas letales y violencia en el país estadounidense. Además, ellos han indicado que ya la Administración de Control de Drogas ha incautado 30 toneladas, vean ustedes, 30 toneladas vinculadas a Maduro y sus socios. Son casi 7 toneladas vinculadas al mandatario venezolano, lo que representa una fuente principal de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y también en México. Además, revelaron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Nicolás Maduro, así como 2 aviones privados y 9 vehículos. Esta es la información que recientemente también ha publicado las autoridades de seguridad estadounidense, donde ellos están ya ofreciendo 50 millones de dólares por quien dé información del paradero del señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y no hay tiempo para más. Gracias por habernos acompañado durante esta hora de noticias. Los esperamos mañana. Usted recuerde siempre informarse con Impacto BTV matutino también en punto de las 6 a.m. y después Diálogo de Impacto y Hola Honduras. Será hasta mañana. Feliz noche.